Este tiempo es el tiempo de la predicación y creo que lo van a transmitir, amén. Entonces que le vamos a dar gracias a Dios cuando ustedes ven que yo estoy también hablando para la gente que va a ver este programa más tarde, esta predicación, que les sea de bendición a ellos. Pónganse de pie, hermanos. Hoy es un culto muy especial, amén. Y ahora más adelante les voy a presentar a los papás, amén, de estos bebés tan preciosos, amén, gloria a Dios. Las maravillas que hace Dios en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque qué bebés más preciosos. Ahora los estaba viendo, son bellísimos, amén. Y yo no sé, me dicen que quién se parece, si al papá o a la mamá. Yo no quiero entrar en problemas, pero sí salieron bonitos, hermanos. Así que le damos gracias a Dios porque esas bendiciones le da el Señor. Levante sus manos, vamos a estar orando para bendecir esta enseñanza que tiene que ver con los niños también, porque es un culto de mucha bendición. A ustedes se les dio, hermanos, una banderita para saludar ahora a los papás. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque, oh Señor, esta iglesia está metida en la corriente de donde se está moviendo Dios, en el mover de Dios, en la corriente donde el Espíritu Santo fluye y podemos saber que Él no se equivoca, que todo lo que hace Dios lo hace perfecto y lo hace bien, amén. Y aquí estamos, oh Dios, para recibir todo lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es buena y eficaz. Y todo lo que nosotros necesitamos saber de la palabra de Dios está aquí. Aleluya, amén. Y te damos gracias, Señor. Bienvenida la palabra de Dios a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos da la revelación y la iluminación de ella. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Preste atención a esta enseñanza, esta palabra. Es corta, pero va a ser muy sustanciosa. Ayer estaba viendo, hermanos, que pusieron esta noticia. Dice el proyecto 21.239 y dice así: Ley de Derechos del Ser Humano en Gestación, impulsado por Nueva República, fue aprobado recientemente en la Comisión Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa. Este proyecto busca garantizar la protección integral de la vida y la salud del ser humano en gestación desde su concepción hasta su nacimiento, y la integridad de las mujeres gestantes. Dice, son dos vidas que merecen protección y seguridad y que no deben recibir ningún tipo de discriminación. Dice, construyamos una sociedad segura para todos, una sociedad sin descartes. Esto lo puso la diputada Carmen Chan. Aquí no estamos haciendo política de nada. Lo único que estoy diciendo es, qué bueno, porque así estamos orando nosotros todos los lunes, que hermanos, que hayan personas valientes, hermanos, que se levanten donde se hacen las leyes. Al menos a veces se hacen leyes, pero no para bien, sino para mal. Leyes, hermanos, no para protección de todos los ciudadanos de Costa Rica, sino, hermanos, algunos nada más para proteger a los que tienen grandes intereses. Pero le doy la honra y la gloria a Dios porque hemos venido orando para que aquí en Costa Rica no se apruebe el aborto. Amén. Y es una lucha, porque ustedes lo están viendo, porque estamos viviendo una época donde los más indefensos están siendo amenazados. Y le voy a decir esto es a nivel mundial. ¿Sabe qué siento yo cuando yo veo las fotos, los videos en Chile, cuando yo veo en Europa, cuando yo veo mujeres marchando y poniendo rótulos diciendo que sí al aborto y que yo tengo derecho a escoger? ¿Sabe qué veo? Como una jauría de gente enfurecida, hermanos, contra todas aquellas pequeñas criaturas que ni siquiera han nacido, pero ya están pidiendo que se les quite la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y ellas aducen argumentos de derechos humanos para sí mismas.
Qué tremendo. Yo pensaba, se supone que el lugar más seguro para un bebé es el vientre de su madre. Y hoy es todo lo contrario en muchos países. El bebé donde corre más peligro es en el vientre de una madre que no quiere tener a su hijo o a su hija. Es un gran riesgo de ese bebé para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 3, que habla, hermanos, del carácter de los hombres del postrer tiempo, de los tiempos finales. Y dice la palabra en ese versículo que serán sin afecto natural. He visto, hermanos, hasta en las criaturas, he visto, hermanos, hasta en animales que no son de la misma especie, hermanos, acogiendo a otro para darles vida, para amamantarlos, para cuidarlos. Y aunque ustedes no lo crean, hasta vi, hermanos, a un leopardo, a una leopardo, cuidando a un cervatillo que acababa de morir como presa, y el cervatillo acaba de nacer, y lo acogió un leopardo para cuidarlo, para hacerlo su hijo. Y esto es algo natural, hermanos, el afecto. Pero en los tiempos que estamos viviendo, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Este es el tiempo en que estamos viviendo. Todo lo contrario a la voluntad que Dios nos muestra en la persona del Señor Jesús. Y el pasaje que vamos a leer para esta mañana es en San Mateo 19 versículo 14. Gloria a Dios y a su nombre. Busquemos a Mateo 19, 14. Y presten atención a la intención, a la voluntad, al carácter de Dios en la persona de su Hijo Jesús. Cuando Él dice: entonces le fueron presentados, versículo 13, unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. ¿Y qué dice la palabra? Y orase. Y los discípulos, ¿qué dice la palabra? Les reprendieron a esos papás, a esas mamás. Pero Jesús dijo, todos repitan conmigo para que vean las palabras de Jesús que quedaron aquí en el Evangelio para todas las edades, generaciones, culturas y tiempos. Dice: dejad a los niños venir a mí. ¿Y qué dice la palabra? Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén, hermanos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Qué lindo, gloria a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Lo que aprendemos aquí es que Jesús le da mucha importancia, no solo importancia, sino mucha importancia a los niños. Amén. Jesús, diga conmigo, le da mucha importancia a los niños. Si ustedes ven, hermanos, hay varios actores que aparecen aquí en esta enseñanza. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Está Jesús, están los padres, están los niños y están los apóstoles, ¿verdad que sí, hermanos? Pero ¿quiénes eran los que estaban impidiendo, hermanos, que los papás llevaran sus hijos a que Jesús orara y los bendijera? ¿Quiénes eran los que estaban impidiéndolo? Qué increíble, hermanos, qué increíble esto, ¿verdad? Se supone que ellos debieran de entender quién es Jesús, lo que querían los padres, la motivación. Y los mismos que más bien estaban siendo de obstáculo eran los mismos ayudantes de Jesús. ¿Cómo lo ve, hermanos? Estaban sirviendo de obstáculo, de tropiezo, de barrera. Ahí lo encontramos. Pero a veces juzgamos y decimos: qué gente más huraña, qué gente más sobra, los apóstoles. Pero tal vez ellos estaban pensando en que Jesús estaba cansado. Tal vez eran no un niño ni dos. Yo me imagino, hermanos, la pelota de chiquitos que eran. Y son traviesos los niños, ¿o no? ¿Verdad? Ustedes se imaginan que eran bebitos, pero posiblemente ahí estaban chiquitos y ya casi hasta adolescentes, seguro, hermanos, pero estaban ahí esperando su turno. Y yo me imagino que ya ellos también querían descansar y estaban buscando que ya Jesús terminara sus labores ese día. Pero
vemos el corazón de Jesús, porque Él le da mucha importancia a los niños. Donde vio esa situación, Él no llegó y dijo: saquen agenda, mañana los atiendo, pasado mañana, otro día, ya yo estoy muy cansado, ya yo hoy terminé. No, sino que Jesús más bien le dice: déjenlos venir a mí, no se lo impidan. Los reprendió, regañó a los apóstoles, ¿sí o no, hermanos? Y les dijo: dejen a esos papás que vengan. Amén, gloria a Dios. Y dice, amén, que no debe de haber, escuche bien, digan conmigo, no debiera de haber ningún impedimento para que los niños conozcan de Jesús, para que ellos amen a Jesús. ¿Y sabe para qué? Para que ellos después quieran servir a Jesús. Vea, se lo voy a explicar de esta forma. Sé de una familia, hermanos, que el papá no es cristiano. No es cristiano, tiene otro tipo de religión, de estas modernas, ahora orientales. Y resulta, hermanos, que en esa casa los chiquitos están creciendo sin el conocimiento de Dios. Y entonces una de las empleadas vino, que era cristiana, y entonces les estaba enseñando acerca de Dios, de Jesús, de orar antes de los alimentos, de conocer a Jesús. Y el Señor, el padre de familia, el patrón de ella, la amenazó y le dijo: no quiero que nadie influya sobre lo que deben de creer mis hijos. Ellos son libres para creer en su momento, cuando tengan la capacidad, lo que quieran, pero ahorita no me los toque. Y ustedes piensan que eso es positivo. Vean, hermanos, tal vez ese papá piensa que es muy moderno y que está haciendo las cosas bien, pero conocí a otra persona que estaba estudiando medicina y me dijo lo siguiente: yo no creo en Dios, pero no es por culpa mía, no es que no quiera creer en Dios, es que cuando yo era niño a mí nadie me habló de Dios. Mis papás nunca me llevaron a una iglesia, no me dijeron que existía un Dios y que tenía una leyes, nada. Yo no sé qué es creer en Dios. Es más, no puedo creer en Dios, pero no es culpa mía. A mí nadie me ayudó, nadie me enseñó, mis papás no me guiaron. Y a veces mucha generación de la actual quiere llevar a sus hijos a eso, que cuando sean adultos no sepan que hay una autoridad mayor que todo, aún que el gobierno, más que las leyes, para que pueda uno tener temor y obedecer lo que es bueno y apartarse del mal. ¿Sabe qué dijo Jesús? Déjenlos venir a mí, no se los impidan. Amén, hermanos. Y hoy nosotros necesitamos entender, amén, que la iglesia está para ayudar más bien a esos niños a conocer de Jesús. Lamentablemente estamos viviendo épocas duras, porque antes las iglesias salíamos a buscar a los niños de casa en casa y los papás nos los daban para educarlos. Si ellos no querían venir, por lo menos no les impedían y los mandaban para que nosotros les enseñáramos en la escuela dominical. Hoy, hermanos, no se puede mandar con un desconocido a nadie, ni a la iglesia, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, lamentablemente. Pero sí, los papás debieran de ir con sus hijos para que la gente conozca de Jesús, para que sus hijos conozcan de Jesús, que amen a Jesús. Y si usted le pregunta a muchos niños hoy, no importa cuán pequeño sea, usted le empieza a hablar de Dios, le empieza a hablar de que Jesús es el Hijo de Dios, que nos ama mucho, que murió. Todos ponen atención. No importa, porque están hechos para el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Sí, hermanos, Jesús declaró que de ellos es el reino de los cielos. Digan conmigo, Jesús estuvo de acuerdo con que estos padres que querían que fueran impuestas las manos de Él y que Él orara por ellos, Jesús sí estuvo de acuerdo. En ningún momento se opuso. ¿Y saben por qué, hermanos? Les voy a explicar. ¿Qué vieron los papás en Jesús para que buscaran a Jesús y no buscaran a otro líder religioso? Digamos, buscaran ahí al sacerdote que estaba en el templo, o que buscaran a Gamaliel o alguno de esos importantes que habían del Sanedrín. Dígame, ¿por qué buscaban a Jesús? ¿Ustedes saben por qué?
Porque veían en Jesús la gloria del Padre. Porque veían en Jesús el poder de Dios. Porque veían en Jesús, hermanos, la unción. Las personas se sanaban, hacía milagros, hacía maravillas. Y saben, hermanos, que cuando uno tiene perfume en las manos y toca algo, queda untado eso, de ese olor a perfume. Y ellos sabían que en el momento en que Jesús tocara a sus hijos, ese perfume del cielo, esa gloria de Dios iba a permanecer en ellos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a ellos les surgía, amén, que sus hijos fueran bendecidos, porque en esta vida solo hay dos cosas. Diga conmigo, la bendición o la maldición. Traíamos a los niños a la escuela dominical. Antes, Carol se acuerda, Tania se acuerda, y resulta que recogíamos a los niños de todos los lados, y ya fueron creciendo y se fueron haciendo jóvenes. Y un papá dijo, un papá que era de otra religión, que era católico, llegó y dijo: yo prefiero ver a mi hijo drogadicto antes que cristiano. ¿Y ustedes creen que eso pasó inadvertido por Dios? Esa palabra quedó. La palabra de los papás trae bendición o maldición o juicio sobre los hijos. Y ese jovencito no está en los caminos de Dios, pero sí está en las calles como un drogadicto el día de hoy. No es casualidad, hermanos. ¿Qué mal estaba haciendo este muchacho? Que cuando uno crece en los caminos de Dios, dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando un niño crece, hermanos, en los caminos de Dios, decía el pastor Alberto Reyes, que su hijo es rebelde, tráigalo a la iglesia. Que su hijo no quiere buscar de Dios, aleño, tráigalo a la iglesia. Porque aquí hay más oportunidad de que a él le resplandezca la gloria de Dios en la vida, que allá en el mundo, en la calle, prendiendo mañas y con malas juntas. ¿Amén o no amén? Y para la honra y la gloria de Dios, hermanos, muchos jovencitos que hoy han caminado con Cristo, porque sus papás caminaron con ellos, hoy están aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y guardo eso en el nombre de Jesús. Empiezo con mi testimonio. También está aquí Pablito, ¿verdad que sí, hermanos? Si ustedes pueden ver fotos de Pablito en mantillas, que no se la enseñen a la novia de él, pero vea. Pero aquí está hoy tocando la batería, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Esto es el camino que nosotros queremos para nuestros hijos. Que estén con Jesús, diga así, que estén a los pies de Jesús. Que Jesús, cada día que nosotros estemos en su casa, ministre, toque a nuestros hijos aquí. Amén. Gloria a Dios. Por eso los papás les surgía que Jesús los bendijera. Y Jesús sí quiso orar por ellos, porque Jesús sabe que hay poder en él. Cuando la mujer tocó el borde de la vestidura de Jesús, dice: poder salió de mí. Yo me di cuenta. Y yo quiero decirle, hermanos, que de verdad que cuando un joven toca a Jesús, no va a ser igual. Cuando un joven toca a Jesucristo y Jesucristo lo toca a él, hermanos, no puede ser igual. Las cosas cambian cuando llega el nacimiento de nuevo a cada persona. Hay poder que sale de Jesús. Hay poder que transforma. Hay poder que cambia. Aleluya, amén. Diga conmigo: la bendición de Dios marca la diferencia entre los hijos. Porque eso es verdad. Cuando nos poníamos a orar aquí por cada uno de sus hijos, yo no sé si ustedes se recuerdan, yo los ponía a repetir y les decía: ore y desaten virtudes sobre ellos. Rápido, todos pensando en alguna virtud que ustedes quieren sobre este niño que estamos presentando hoy. Y entonces uno decía: yo desato inteligencia, yo desato que caiga bien, porque a veces hay chamacos que caen mal, ¿verdad que sí, hermanos? Y entonces uno: desato que este chiquito sea simpático, desato que sea trabajador, y todos empezaban a orar por él y lo bendecíamos, ¿verdad que sí? En los inicios de la iglesia. Y entre esas personas están mis hijas. Y yo me recuerdo que orábamos por ellas. Y yo me recuerdo que oré: Señor, dales virtudes, virtudes, virtudes. Amén. Y sabe que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús sería hecho. Amén.
Muchos quieren para los hijos plata, 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 plata. Pero el Señor lo que pide, ¿sabe qué es? Que la bendición de Dios esté sobre ellos. Por eso Jesús ponía las manos y los bendecía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer eso. Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos, vamos a presentarlos al Señor. Y termino, hermanos, buscando en San Mateo 18:6. San Mateo capítulo 18, versículo 6. Jesús da una clara advertencia para los que atenten contra los niños. ¿Escucharon, hermanos? Eso es verdad. Y dice la palabra: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Es que dice que cualquiera. ¿Saben por qué dijo que cualquiera? Porque a veces pensamos que estos son crímenes que cometen, ¿sabe qué? De las clases sociales más humildes, bajas, donde hay delincuencia, donde hay... No, ¿sabe qué, hermanos? Cualquiera es cualquiera. Hasta estamos hablando de aquellas personas poderosas que pueden haber. Y les vamos a explicar sobre eso un poco. Y dice la palabra: mejor le fuera que ¿qué? Que le colgase al cuello una piedra de molino de asno, imagínense, y que se hundiese en lo profundo del mar. Siempre hay personas que quieren hacerle daño a los niños. ¿Usted lo ha notado? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué siempre hay personas que quieren hacerle daño a los niños? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que de los tales es el reino de los cielos. Porque la ira de Satanás quiere descargarla sobre los niños, porque Dios ama a los niños. Y uno se da cuenta, hermanos, a través de lo que hoy se conoce, hermanos, a nivel mundial. Hace poco la BBC de Londres dijo que han descubierto una red, escuche, de trato de niños que valen $400. ¿Y saben para qué los usan? Unos para adoptar, pero otros los usan para sacrificios humanos. ¿No es doloroso esto, saber que usted por 200,000 colones usted puede comprar a un niño? Y los ricos, que son 200,000 colones para un niño. Y uno dice, ¿para qué quieren un niño? Y usted sabe, hermanos, que se ha destapado un montón de cosas, que los políticos en muchas partes de países importantes, hermanos, están ya casados con ritos satánicos. Y entre ellos y poderosos, el más grande, no sé, la parte más importante de la actividad donde vienen los invitados es sacrificar, violar niños. ¿No es triste, hermano? Por eso el Señor dice: cualquiera que sea, Dios en su momento, en esta vida o fuera de esta vida, les va a pedir, hermanos, cuentas, y va a enviar su castigo y su juicio, hermanos, sobre ellos. Porque yo nada más me pregunto, ¿cuánto habrá sufrido una madre pensando dónde está su hijo y sin saber dónde quedó? ¿Se recuerdan del caso de la niña que se perdió en Portugal? Nunca se supo, no se sabe qué pasó con ella, no se sabe qué pasó. Pero hoy se sabe que en esos países, hermanos, los millonarios, hermanos, hasta hacen negocios con los papás para que los niños vayan creciendo en un mundo de prostitución. Es algo torcido y nocivo. Pero aquí de parte de Dios dice que va a venir un juicio de parte de Dios contra todas estas personas. Amén. Y hermanos, Dios va a castigar a toda persona que le haga daño a un niño. Amén. Saben, hermanos, los niños son los más vulnerables. Los niños, hermanos, son las personas más inocentes. Los niños son las personas que más debemos de estar pelando el ojo, cuidándolos y ayudándolos. Amén. Y hoy estamos viviendo un tiempo tan difícil que, hermanos, no podemos confiar en nadie. Diga conmigo, en nadie. Ni en la familia, ni en un primo, ni en un tío, ni en un pariente, ni en un amigo.
Y hay papás que yo sé que por la demanda y la necesidad dejan a su hijo por trabajo en manos de otras personas. Asegúrese de saber qué está pasando, con quién lo está dejando. Cuide a su hijo, amén. Que no sea muy tarde. Los hijos cuestan mucho para que alguien los eche a perder. Y ellos necesitan nuestro amor y también, diga conmigo, mi protección. Y me lamento que muchas veces los niños dicen algo a sus papás y los papás lo que le dicen: no le creo, cállese la boca, no ande diciendo esas tonterías. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a las represalias. Prefieren creerle más a las personas de afuera que lo que está pasando adentro. Hermanos, qué lamentable que estas cosas estén pasando, pero aquí estamos como iglesia, diga conmigo, para marcar la diferencia, porque usted y yo somos hijos de Dios, tenemos revelación, tenemos sabiduría y tenemos, hermanos, que cuidar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y la mejor forma de cuidarlos es que ellos busquen de Jesús, y hermanos, y que sean sus amigos, y que ellos le cuenten todo, y que usted investigue lo que están haciendo. Amén. Porque a nosotros no nos toca algún día darle cuenta también al Señor. Ellos son vulnerables, ellos son indefensos, ellos están en riesgo en la humanidad. Y el Señor sabe que lo que le metan en la cabeza a un niño va a determinar su futuro. ¿Escuchó, hermanos? Lo que le metan en la mente a un niñito, sea una mentira, sea una ideología, sea, hermano, lo que sea, hermanos, eso va a destruir a futuro a su hijo. Nosotros somos los papás y tenemos que pararnos y decir: esto no lo permito para mi hijo, no importa quién sea, en el nombre de Jesús. ¿Usted está de acuerdo? Sabe, hermanos, la palabra de Dios es la mejor medicina para cualquier niño. Si hoy en los colegios se están dando ideologías y veneno, en la escuela dominical le dan la palabra de Dios, que es como agua transparente, cristalina, que limpia la mente, el espíritu, el alma. Amén, hermanos. Necesitamos que los niños vengan a Jesús, pero ellos no van a venir solos, necesitan venir con sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, gloria a Dios. Póngase de pie, hermano amado, para terminar. Oiga bien, un niño que crece en una familia cristiana, que es temerosa de Dios, le hace un gran beneficio a su hijo. ¿Cuántos lo creen? Amén o no amén. A ver, dígalo, levante su mano si usted lo cree. Amén, hermanos. Una familia cristiana que es temerosa de Dios le está haciendo un gran beneficio a su hijo al futuro. Aleluya, bendito sea el Señor. Un niño que crezca conociendo quién es Jesús, que le den valores, que le den principios, bendito sea el Señor, va a ser protegido para toda su vida. Vean, mis hijas, yo le puedo decir, yo no estoy diciendo que eran blancas palomas. Yo sé que eran también traviesas, pero para la gloria y la gloria de Dios, ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces yo no podía estar donde ellas estaban, en el colegio, o si se escaparon o si no se escaparon. No es que hoy los huilas le meten a uno, hermanos, 5 con hueco, y uno no se da ni cuenta, son más vivos que uno. Y dígame sí o no, escuche bien. Pero si usted le enseñó el temor de Dios, ore por ellos, que esa semilla va a dar fruto en su futuro. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. A veces los niños tienen que pasar, los jóvenes, por experiencias amargas, como le pasó a este cantante que a ustedes les gustan mucho, que fue cantante del mundo. ¿Cómo es que se llama? Que a Selman le gusta mucho, y también a Chini. Pero él fue un rockero, la mamá oraba por él. Pablo Olivares, sí. Y hermanos, pero para la gloria y la gloria de Dios, las oraciones de su madre, hermanos, dieron un resultado. Aquí estamos para pararnos en la brecha por nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dele gracias a Dios. Aprenda estas cosas, recuérdelas. Deje que el Señor le impregne su vida de este conocimiento, de esta sabiduría de Dios. Padre, te damos gracias por cada hijo, por cada hija, por cada niño presentado en esta iglesia, por los que han de venir, por los que hoy van a ser presentados, porque cada uno de ellos es el reino de los cielos, Señor.
Y te damos gracias porque de ellos aprendemos mucho. Tu palabra dice que más bien que seamos como ellos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias por toda la juventud que también hoy está aquí, que es un semillero. Oramos para que siempre estén en los buenos caminos, conociendo del amor de Jesús. Gracias te damos, Padre. Y cada persona que nos ve también en su casa, recuerde estas palabras. Usted es responsable mucho de lo que le pase a su hijo si usted no busca de Dios. Así que yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Vengo a este lugar donde tu gracia me inunda como el mar. Me haces despertar, abres mis ojos a una nueva